Reflexión, Evangelio, viernes 30 de agosto 2019. Mateo 25 del 1 al 13. Sabemos que el Evangelio de Mateo es un evangelio rico en parábolas. Y hoy se nos ofrece la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes sensatas. Nos dice Mateo que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. En esta primera parte se nos presenta siempre la comparación. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Están haciendo, obviamente tomando la figura de lo que son unas bodas. Y normalmente siempre cuando pues ocurrían este tipo de ceremonias, pues había unas vírgenes, muchachas que acompañaban a la futura esposa y estaban también junto con ella a la espera de la llegada del novio. Pero dice que aquí, y lo plantea puntualmente, habían 5 necias y 5 prudentes. 5 y 5, o sea, buscando el equilibrio, buscando como mostrar que la realidad es que siempre hay como esos dos polos. Por un lado está la prudencia y por el otro lado la necedad. La prudencia, que es una virtud que a muchos nos falta realmente. Y la prudencia que nos invita a nosotros a realmente saber qué decir, a veces callar. La necedad normalmente nos lleva a cometer equivocaciones en las decisiones que tomamos. Nos llevan a cometer equivocaciones en las cosas que decimos o en las cosas que hacemos. Entonces se nos presentan a esta reina, el reino de los cielos, como estas 10 vírgenes divididas en dos grupos. Y bueno, dice que las necias no se proveyeron de aceite, las prudentes obviamente lo hicieron. Y eso también es un signo de que la prudencia nos va permitiendo a nosotros también tomar buenas decisiones. Porque estas vírgenes prudentes se van a proveer de un aceite porque ellos no saben en qué momento ha de llegar el novio. Y nosotros también, en la espera que tenemos de esa segunda venida de Jesús, no sabemos en qué momento va a llegar. Ya lo he dicho en otras reflexiones. A veces pensamos que pues para algunos la segunda venida de Jesús estará en la parucía, en ese bajar del cielo con ángeles, trompetas, o para lo que la mayoría de los creyentes es el momento del llamado, el momento de la muerte, el momento en el que somos llamados a rendir cuentas delante del Señor. En cualquier momento. Por eso tenemos que ser prudentes, preparados, vigilantes, atentos. Y así en todas las dimensiones y áreas de nuestra vida. Nosotros no podemos seguir caminando simplemente pensando en que las cosas van a ser como nosotros queremos. Siempre las cosas serán un poco complicadas. Pero se nos invita a que nosotros podamos realmente resolverlas de la mejor manera. ¿Eso qué implica? Pues obviamente que ese reino de los cielos nos está invitando a tener una actitud prudente, vigilante, a estar preparados para el momento en el que se nos pidan cuentas y así poder responder realmente como es debido. Continúa diciendo, el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llegue al esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, es mejor que vayan a la tienda y se lo compren. Llegó el momento, llegó el novio, llega la situación, llega la presencia de Dios, llega Jesucristo que se manifiesta y es allí donde pues se dan cuenta las necias que no estaban preparadas, que no estaban lo suficientemente adecuadas para recibir a Jesús.
Y también esa preparación tiene que ver con nuestro estilo de vida, también tiene que ver con nuestra forma de realmente responder a ese llamado de Dios. No se trata simplemente de ser santurromos y gato bueno, o simplemente pensar que con lo poquito que hacemos ya es suficiente. Siempre habrá que hacer más. Cuando hemos decidido ser discípulos, tenemos que decidir realmente hacer las cosas muy bien. Y eso nos va a implicar a nosotros realmente ese aceite, que aquí el aceite puede ser el signo de la unción. Es decir, todos como bautizados estamos llamados a ser ungidos, somos ungidos, hemos recibido la unción en el bautismo. La cuestión es, realmente estamos alimentando constantemente, provisionándonos de ese aceite, de esa unción. ¿Y cuál es esa unción? La oración, la vida sacramental, la Eucaristía, la formación, el conocimiento de la palabra, tantas cosas que hay. Pero también el crecimiento en el amor, el crecimiento en esa madurez que se nos va pidiendo frente a nuestra vida como cristianos. Esta parábola, como todas las parábolas, son muy ricas porque traen muchos simbolismos que nos pueden ir diciendo realmente y nos deben cuestionar frente a cómo nosotros nos estamos preparando para el momento definitivo, para el momento en el que el Señor nos llama, para el momento en el que el Señor nos invita a vivir en su gracia y en su presencia. Qué bueno sería, qué bonito sería que nosotros pudiéramos realmente responder bien. Entonces, finalmente le sugieren las prudentes a las necias, mientras que vayan y lo compren. Entonces dice la palabra, mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen porque no saben el día ni la hora. Y eso simplemente ratifica. Y también en pasados evangelios, en pasadas reflexiones, el Señor dijo, no las conozco. Y no los conoce porque estas vírgenes necias no se proveyeron del aceite. Es decir, no entraron en oración, no vivieron formándose. En fin, tantas cosas que podrían estar pasando. Pero la invitación que el Señor nos hace a través de esta parábola es que para poder realmente entrar al banquete de bodas, es decir, vivir la presencia del reino de los cielos, es aprovisionándonos, viviendo la unción, dejando que el Espíritu Santo nos ilumine, hacernos amigos del Espíritu Santo, llenarnos de su gracia, para así de esa manera poder realmente recibir lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unción, necesitamos gracia. Necesitamos para todas las áreas de vida, no solamente para el tema espiritual, sino para todas las áreas de nuestra vida, en nuestra relación con los demás, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestro servir al otro, en nuestro desarrollarnos como seres humanos, como profesionales, como personas. Todo necesitamos esa unción, esa gracia de Dios, para los que hemos decidido creerle, para los que hemos decidido decirle sí, Señor. Toma nuestra vida, toma nuestra alma, toma nuestro ser. Pidámosle al Señor Jesús que nos llene de su gracia, que nos renueve en el aceite, que nosotros podamos asumir el bautismo y que no solo podamos asumir el bautismo, sino que también como fruto de ese asumirlo podamos ser esos discípulos, esos servidores que anuncian, que dan testimonio de que Él está obrando en nuestras vidas. No hay otro deseo de Dios y es que nosotros verdaderamente estemos con Él, que lo conozcamos, procuremos conocerlo. Procuremos entrar en esa intimidad profunda con Dios. A veces no oramos, esperamos que otros oren por nosotros, le pedimos el favor a otros que oren por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que orar. No hay mejor oración que la que uno puede hacer por uno mismo. Claro, la intercesión es importante, pero cuando tú tienes fe y le crees al Señor y le pides con fe, el Señor hace su obra. Pidámosle al Señor esas gracias y que le pidamos al Señor la gracia de aprender a ser prudentes, es decir, a saber realmente cómo actuar, cómo vivir en su presencia y en su gracia. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista eudista de la provincia Minuto de Dios.